Buenas tardes, hermanas. Mi nombre es Sonia Rocha Ramírez. Las saludo con mucho gusto. Muy contenta de estar sirviéndoles hoy como anfitriona de este bello grupo. Ahora vamos a continuar con el tema de hoy, que lleva por título La unidad de la Iglesia y el rol de la mujer, y está a cargo de nuestra hermana Gaby Villanueva. Adelante, hermana, si tiene toda nuestra atención. Buenas tardes a todas. Mi nombre es Gabriela Villanueva y me conecto desde Perú. Esta tarde vamos a meditar en la unidad de la Iglesia y el rol de la mujer en ella. Para iniciar, recordemos qué significa Iglesia. El término Iglesia en griego es eclesía, que significa la asamblea de los llamados fuera, asamblea en concreto y también como reunión popular, congregación. En hebreo tenemos la palabra kahal, que se usa para congregación, asamblea y comunidad. Y multitud, gente, pueblo, reunión, tropa, etcétera. Bueno, en general, en el Nuevo Testamento, la palabra eclesía, iglesia, solo aparece con dos usos. Uno, para señalar una comunidad de creyentes en Cristo de una localidad, por ejemplo, la Iglesia de Dios en Corinto, en Roma o Tesalónica, eh, que vemos ahí como ejemplo en 1 Corintios 1:3. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que están en cualquier lugar, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y dos, se usa para referirse a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. En Hebreos 12, 22, 24 leemos, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Bueno, dicho esto, hay que aclarar que en la Biblia el término iglesia o eclesía jamás se utiliza para definir una organización humana, una denominación o un edificio. Realmente para edificios se usaba catedral y otras cosas, ¿no? Basílica, etcétera, pero no iglesia, eso ya fue una degeneración del uso. Bueno, continuamos. Entonces, una definición cortita y simple de la iglesia sería algo así. Iglesia son todos los llamados a santidad que creen en el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, lo reconocen como su Salvador y han recibido el Espíritu Santo para nueva vida en Cristo Jesús. Son los renacidos en Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el Dios viviente y su fundamento está en Cristo Jesús. Por eso la iglesia está bajo autoridad de Cristo. Entonces, solo hay un Dios y solo hay una iglesia. En Apocalipsis hay 7 iglesias. Entonces, ¿son 7 o es una? Es una, ¿ok? Por si acaso había la duda. Eh, Esto lo podemos confirmar en Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y la iglesia también es la esposa de Cristo. Y en un matrimonio, la esposa, la mujer, es figura de la iglesia. Efesios 5:22, 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero muchas veces vemos mujeres que no se sujetan a sus maridos porque piensan que no se lo merece. Pero, ¿y tú, hermana? ¿Qué mereces? La ira de Dios.
Sí, tus mejores obras merecen la ira de Dios, aunque no lo creas. En la carne, si pensamos como carnales, uno cree que debe dar a su prójimo lo que uno piensa que el otro merece. Y esa es la fuente de todas nuestras batallas. Además, ponemos condiciones. Si él me ama, yo me voy a someter a él y lo voy a respetar. Tú dices, voy a obedecer si el otro se porta bien. Pero Dios es bueno. Dios nunca te ha fallado y tú rehusas someterte a él. ¿Te has dado cuenta? Tú dices, si él me ama, si él me ama, yo lo voy a respetar. Pero el otro siempre va a fallar. El amor y el respeto del otro y el tuyo nunca va a ser perfecto. Por lo tanto, siempre vas a encontrar una excusa, una razón para no amar y respetar a tu prójimo. ¿Te das cuenta? Dios es bueno y nos pide que lo amemos. Nos pide obediencia y también nos pide que amemos y respetemos a nuestro prójimo. Hay que entender que es Dios quien está demandando estas cosas de ti. Y Él nunca, nunca te ha dado excusa para tu desobediencia. Nos ama tanto y nos perdona una y otra vez. Por eso yo tengo que amar y respetar a mi prójimo, aunque me parezca que no lo merece. Las peleas no arreglan nada, ni toda la crítica o quejas. En vez de eso, debemos seguir la palabra de Dios para ganar a otros, no con tus palabras, ni argumentos, ni exigencias, sino con tu comportamiento, con el ejemplo. Pero es mucho más fácil hablar que vivir. Y piensas, ¿y qué pasa si yo me someto a la palabra de Dios y el otro no se somete? Sí, es un problema, pero no es tu problema. Tú has resuelto tu problema. Ante Dios, tú estás viviendo conforme a su palabra, estás en paz con eso y ahora le estás dando lugar a Dios para que Él obre. Mujer, si tú eres figura de la iglesia, de la auténtica iglesia que se sujeta a Dios, entonces, ¿en qué posible situación no te sujetas a tu marido? Bueno, cuando él te quiera llevar a pecar contra Dios. Hechos 4:19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Dios no hace acepción de personas. Eso significa que no podemos tener un comportamiento en la congregación, otro en la casa y otro en la calle con desconocidos. ¿De qué clase de fe estaríamos hablando entonces? El rol de la mujer en la iglesia. Vamos entrando. ¿Cuál es la voluntad de Dios respecto a la mujer? ¿Qué deben considerar y qué pueden hacer las mujeres en particular para colaborar con la unidad de la iglesia y con el vínculo de paz? Primero Dios, y eso significa, primero Dios, y eso significa que todo lo que hacemos debe apuntar a Cristo, porque Él es el fundamento y la meta de nuestras vidas, el alfa y la omega. Hechos 4:11-2. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Con este fundamento puesto, nos volvemos a preguntar, ¿cuál es la voluntad de Dios respecto a la mujer? ¿Qué dicen las Escrituras? El cuidado de la familia. Hablar de la iglesia y de la convivencia en la fe es hablar de la familia y de la convivencia familiar. Es lo mismo, no se pueden separar. La comunidad de los hijos de Dios es débil muchas veces porque la familia es débil. Y en vez de seguir el ejemplo de Cristo, de seguir los principios bíblicos, los mandamientos divinos, hemos aprendido del mundo, hemos sido modelados por el mundo y hacemos las cosas como el mundo las hace. Y por causa de nuestra falta de conocimiento de Dios, la familia y el creyente se destruyen. Y por ende, la iglesia o comunidad local también lo va a hacer. Recordemos que para Dios lo más importante es la familia. Desde Génesis vemos cómo Dios protege y rescata a las familias. Si la iglesia es casa y familia de Dios, cuando la congregación se reúne, se está reuniendo la familia de Dios. Entonces, a nivel físico,
La congregación tendría que ser ese lugar donde todos los que llegan ahí, creyentes o no, puedan sentir el mismo calor de ser bienvenidos en esa familia piadosa. Así es la familia de Dios, piadosa. Vivimos en un mundo que ha distorsionado la verdadera naturaleza de todo cuanto existe en la creación de Dios. Y eso incluye el lugar y rol de la mujer. Basta con mirar a nuestro alrededor toda la publicidad, imágenes, narrativas que nos muestran cómo debería ser y verse una mujer. Imágenes que, de hecho, van cambiando según la época y los intereses políticos. Pero todo eso es falsedad. ¿Sabes por qué? Es muy fácil, te das cuenta porque la verdad es una y no cambia. ¿Qué hacer ante la confusión? Como mujeres de la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, según Timoteo 3:15, tenemos que ir a buscar la verdad del asunto. Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer sabia edifica su casa. ¿Quiénes son las encargadas finalmente de edificar el hogar? ¿Quién es esa ayuda idónea? ¿Quién hace esta tarea de edificar su casa? Solo leamos las historias de la Biblia, las mujeres. En general, vemos en la Biblia mujeres inteligentes y prudentes que cuando servían lo hacían casi en el anonimato. No eran líderes como tal, pero su participación en el plan de Dios fue decisiva, porque cuidar la vida siempre es clave. Y Dios es un Dios de vida. Sara, Raquel y Rebeca atendían a sus familias en los desiertos o mientras viajaban. Ruth cuidó a su suegra cuando quedaron viudas. Ruth 1:16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ruth 2:2. Y Ruth la Moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. También vemos mujeres determinadas y valientes cuando la situación lo requería, como Rahab, que decidió arriesgarse para proteger a su familia y esconder a los israelitas que espiaban la ciudad de Jericó. Josué 2:6. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Fue mandato de Dios alimentar al profeta Elías a través de la viuda de Sarepta. Primera de Reyes 17:9. Levántate, le dijo Jehová a Elías, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y hay muchas otras mujeres que sirvieron a Dios, como Débora, que fue juez en Israel, la profetisa Hulda, que hospedó a Eliseo, Esther, que se arriesgó por su pueblo, etc. Ahora también veamos mujeres del Nuevo Testamento que sirvieron al Señor. Ahí tenemos la suegra de Pedro, mujer diligente, que atendía a Jesús, a su yerno y a los otros apóstoles que estaban con ellos. Marcos 1:29-31. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Mujeres que también ayudaban con dinero y con sus bienes en el ministerio de nuestro Señor. Lucas 8:3. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. También vemos mujeres leales acompañando a Jesús de pie junto a la cruz, sin temor de los soldados romanos que estaban cerca. Juan 19:25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Vigilantes, cuidando su cuerpo cuando lo bajaron del madero, y luego sentadas haciendo guardia en el sepulcro. Marcos 15:47. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían, levantándose temprano para ir a ungir con especias aromáticas el cuerpo de Cristo. Marcos 16:1-2. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salió el sol.
¡Wow! Lo acompañaron hasta el fin total, hasta el sepulcro. En el libro de Hechos vemos también mujeres muy solícitas y con disposición a ayudar, reuniéndose en oración, hospedando y cuidando a los apóstoles y discípulos, incluso en momentos críticos, cuando fueron perseguidos a causa del Evangelio. Hechos 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos en orando, perdón. Hechos 16:14-15. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia también, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Romanos 16:1-2. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Tito 2:3-5. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su parte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¡Wow! ¡Qué importante! ¿Pueden ver qué se espera de nosotras? Ahora bien, hay mujeres que están metidas 100% en el ministerio de la iglesia local, sirviendo, haciendo muchas labores aquí y allá, y hay otras que están pendientes del hogar de todo el mundo y sus necesidades, pero que descuidan completamente su hogar y aquellos bajo su cuidado. ¿Qué va a pasar? Que su hogar se va a enfriar y después uno puede ver las consecuencias de eso. Y si eso pasa en su casa, lo mismo pasará en la congregación. ¿Pueden ver esto? Hermanas, el trabajo en nuestras casas también es para el Señor. Y sí, muchas veces sirviendo de manera incansable. ¿A quién no le cansa cocinar? ¿A quién no le cansa pensar qué va a hacer mañana? Para las que son madres con hijos pequeños, el trabajo en casa a veces parece que nunca termina, que no hay descanso, que nadie lo ve. Pero es un honor y un privilegio el trabajo que Dios nos ha dado. Y es para gloria de Dios, no para gloria personal. No es para convertirnos en mártires, mamá luchona, o heroínas merecedoras de reconocimiento, aplausos o premios, ni en sus casas, ni en la iglesia. Es para gloria de Dios y nada más. Uf, cuando lo empiezas a saber así, se siente un alivio, créanme, y con el tiempo, gozo. Otra cosa a considerar es que la mujer que quiere enseñar en iglesia recuerda que tiene una primera congregación en su casa, sus hijos. ¿Cómo les estás enseñando la palabra? ¿Cómo estás modelando para ellos con tu vida? Y si eres de las que tiene ganas de participar en algún ministerio en iglesia o si ya empezaste a hacerlo, no te olvides que el ministerio más importante es el de tu familia. Entonces, ¿cómo estás enseñando tú la palabra y demostrando que la palabra es viva y poderosa en tu propio hogar? ¿Qué estás modelando para ellos con tu vida? ¿Qué más nos dicen las escrituras sobre la mujer? Respetar el principio de autoridad. La mujer tiene que respetar el principio de autoridad. ¿Qué implica este principio? Que hay un orden divino y que la mujer tiene que respetar ese orden, le guste o no. ¿Qué significa que debes someterte a la autoridad? Esposo, ancianos, padres, ¿qué significa?
que debes honrarles, que debes respetarlos, que debes reconocer que en todas las áreas, como en la familia o en la congregación, ellos tienen autoridad. Primera de Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Hermanas, hay que reconocer que es muy difícil ser la autoridad en una familia. El hombre tiene que tomar muchas decisiones y el hombre no es perfecto, se va a equivocar. Y si no podemos respetar la autoridad masculina, ¿cómo vamos a respetar la autoridad de Jesucristo? ¿Han pensado en eso? Las escrituras son claras respecto a esto. Nos hablan de que las mujeres deben mantener silencio en la iglesia y de cómo Dios ha establecido el rol de mujeres apoyando a los esposos, apoyando a los apóstoles, a los pastores, en la congregación. ¿Solo en la congregación? ¿Solo ahí se respeta la autoridad? No, en todos lados. ¿Con los incrédulos también? Sí, con los incrédulos también. En tu trabajo también. Primera de Timoteo 2, 11 y 15. La mujer aprende a estar en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, en amor, en santificación, con modestia. Primera de Pedro 3, 5, 6. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin tener ninguna amenaza. Primera de Corintios 14, 26, 31, 33 al 40. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. El otro día, mientras escribía esto, me acordé de un tío que una vez entre bromas nos contaba cómo su esposa siempre habla y habla y no permite que él hable. Nos decía que nunca lo dejan hablar, porque siempre alguien, nunca lo dejan hablar en su casa, porque siempre alguien lo interrumpe, lo contradice. Me pareció gracioso, pero cierto y serio. En el mundo estamos presenciando una rebelión abierta ante el orden de Dios, disfrazada de liberación de mujer, empoderamiento, sororidad, liderazgo femenino. Hay una invasión del feminismo, del espíritu de Jezabel, que también ha entrado a las congregaciones y que muchas personas no se dan cuenta de ello por el hecho de que no leen la palabra o no meditan en lo que leen o no entienden lo que leen. Esto no solo se trata de un patriarcado o del dilema de ser o solo una madre o una esposa y nada más. Esta insatisfacción en las mujeres realmente se trata de no estar contentas con la voluntad de Dios en la vida de cada una. La base para la rebeldía siempre ha sido el descontento de la voluntad de Dios. Es como decir, Dios, no me gusta el trabajo que me has dado, entonces me voy a rebelar contra ti porque quiero eso que no puedo, quiero ese fruto que no puedo comer. Eso es algo que hace que aquellas mujeres que no están nutriéndose verdaderamente en la palabra les entren dudas y sientan el deseo de sobresalir en cualquier área, incluida el área espiritual, para mostrar que tienen valor, a veces incluso deseando sobresalir por encima de la autoridad. María fue una mujer muy bendecida por Dios. Ahora todos lo sabemos.
Pero, ¿qué pasó cuando en la época de Jesús una mujer exclamó en público elogios, resaltando el valor de la mujer que lo trajo al mundo? Pues fue corregida por el mismo Señor Jesús. Lucas 11, 27, 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo antes: Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hermanas, el principio de autoridad sí importa. Cuando la mujer pasa por encima de la autoridad del hombre, es rebeldía a Dios, es pecado, y las consecuencias son graves y alcanzan a todos. Desestimar el orden divino causa retraso y división. Veamos en Génesis 3, 4, 6. Entonces, la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Otro ejemplo lo encontramos en la historia de Miriam y Aarón. Este es buenísimo, me encanta. Números 12, 1, 2, 9, 10, 14, 15. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, separación, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Respondió Jehová a Moisés: Pues si tu padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría? Si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Dentro de todo la esperaron, qué bueno, cuánta misericordia, todo un pueblo esperándote. Así que tengamos cuidado con lo que hablamos, observemos nuestras intenciones, nuestros pensamientos. Amar las escrituras no solo es estudiarlas, también significa someterse a su autoridad. Controlar la lengua y despojarse del espíritu del mundo. Esa escena, yo creo que todas nos sentimos identificadas con eso, ¿no? Y a que diga que no, miente. Primera de Pedro 3:7. Bueno, empecemos con esto. Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La mujer como coheredera de la gracia de la vida tiene la necesidad de morir a sí misma para vivir en obediencia a la palabra de Dios. Sin embargo, muchas mujeres bien intencionadas, como nosotras, aún no se han dado cuenta de cómo están llevando lo mundano a la congregación, corrompiéndola, causando disensiones y peleas, desorden y divisiones, y por consiguiente, resquebrajando la unidad de la iglesia local a la que asisten. Hermana, ¿de verdad tienes la voluntad de ayudar a mantener la unidad en la iglesia? ¿De verdad quieres que haya paz en tu casa? Entonces, refrena tu lengua. Esta pequeña y poderosa acción, accesible para todas 24 horas por 7, puede lograr mucho en cuanto a guardar el vínculo de paz entre hermanas y en la congregación, y en todas las áreas de tu vida. Proverbios 10, 11, 18, 19. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 16, 22 al 23. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca,
y añade gracia a sus labios. De la abundancia del corazón habla la boca. Así que juzga con sinceridad, juzguemos con sinceridad qué está saliendo de nuestras bocas. ¿Bendición o maldición? ¿Verdad o mentira? ¿Misericordia o juicio y condenación? ¿Sabiduría o vanidad? Seamos diligentes. Mateo 12, 34, 36. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, la mujer buena, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo, mujer mala, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, hombres y mujeres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Nosotros nos reímos de esto, ¿no? Pero en verdad es algo muy serio. Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Jesús era manantial de vida, porque de su boca salía la palabra de Dios. De hecho, Él era la palabra de Dios. Él era un hombre justo. Si tú crees en Jesucristo, si tienes una relación cercana con Dios y estás llena de su palabra, con seguridad, te lo aseguro, de tu boca también van a salir ríos de aguas vivas. Pero si no, de tu boca saldrá solo agua sucia y contaminación. Juan 7, 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Por eso, el tiempo devocional personal es determinante. Más allá de estos encuentros, ¿no? Mantenerse en comunión con Dios es un compromiso. Si yo quiero ser una mujer de Dios, yo debo pasar más tiempo a solas con Dios, conocerlo más, para que cuando yo me reúna con la gente, como hoy, como ustedes, la palabra de Dios pueda salir de mi boca. La iglesia, la congregación, tu casa, necesita mujeres que conozcan a Dios, que teman a Dios, que lo amen, mujeres que vivan en su presencia, que caminen con Él. ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Chismeas? ¿Qué ves novelas? A medida que conozcas más a Dios y a Jesucristo, su carácter y sus atributos, vas a tener el entendimiento necesario que te llevará a poder hacer cosas que tal vez ahora no estás pudiendo hacer, que sientes que no puedes. Como por ejemplo, ser pacientes para soportar y sufrir cuando el otro no se porta bien, cuando no te hacen caso, amar a tu enemigo, mirar con misericordia, que no es pena. Es muy diferente a alguien que te cae mal o perdonar a quien te hizo daño en el pasado y dejar de hablar de eso, a vivir en paz. Y esto no es algo que haces con tus propias fuerzas, porque por nuestra fuerza no vamos a poder nunca. Esto es la obra del Espíritu Santo en ti. Santiago 3, 16, 18. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Tu conducta estará alineada a la voluntad de Dios, hermana, bajo cualquier circunstancia, aunque eso implique que
que va a ser incómodo. Lo que sea que pase, en lugar de atacar con tus palabras, vas a poder amar y respetar al otro, sin excusas, solamente porque es la voluntad de Dios y tú lo amas. Salmos 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Ahora ese es mi salmo, me gusta. Proverbios 31, 25, 26. Hablando de la mujer virtuosa, dice: fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Primera de Pedro 2:1, 2:11. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas las detracciones, desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hermana, puede ser que el otro tenga la culpa muchas veces, pero reconoce que tú también tienes la culpa, porque estás viviendo en desobediencia por medio de tu lengua y tu conducta mundana. Primera de Pedro 2, 15, 17. Porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Libres para obedecerlo, libres del pecado, libres de esa pulsión que nos jala a hacer lo carnal, lo malo, lo que ya hacemos siempre, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en esto? En ese sentido es muy necesario ser honestas con nuestra necesidad de arrepentirnos de nuestro propio pecado y pedir perdón en los momentos que erramos a Dios y a los demás. De hecho, hay 3 frases que podemos practicar frecuentemente. Lo siento, estuve mal, ¿podrías perdonarme? Primera de Corintios 13, 4, 8, 11. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. En conclusión, puedes colaborar mucho para mantener la unidad y el vínculo de paz en la iglesia y en tu familia, tan solo con obedecer la voluntad de Dios, amando a Cristo. Eso significa cuidando tu conducta y lo que sale de tu boca. Y considera empezar por tu familia, porque si tu casa no es un lugar cálido, si no hay paz, si no se respeta la autoridad, y si no hay unión ahí, ¿cómo pretendes mantener la unión en tu iglesia local? Seamos realistas. No se puede establecer el reino de Dios sobre la mentira. Esto es un llamado de arrepentimiento y fe. Hermana, hermanas, si quieren seguir viviendo en desobediencia y hacer lo que bien les parece, ya sea en tu familia o en tu congregación local, entonces puedes seguir buscando pelea toda tu vida, puedes seguir criticando a tu familia, a otras hermanas, hermanos, en murmuraciones, burlas, chismes, quejas inútiles, practicando la hipocresía, con vanidades, etcétera.
Felicitaciones, hermana. Estás destruyendo a tu familia y a la congregación. En lugar de ser instrumento de Dios, ahora eres instrumento de Satanás. Y no vienes en paz ni para dar vida, sino para matar y destruir. Mateo 12:25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Santiago 3:7-11. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué frutos quieren comer? Que el Señor nos siga transformando para poder reflejar su amor y justicia, y nos use en gran manera para mantener la unidad y la paz en nuestra familia y en la gran familia de Dios que es su iglesia. Gracias por su tiempo y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, hermana Gaby Villanueva. Pues muy cierta su enseñanza, muy hermosa. También no sé si les pasó a las demás hermanas, pero se siente como una daga, ¿no? Que atraviesa tu corazón, porque cuando al final puso el shofar, yo dije, o sea, todavía tenemos tiempo ahorita, pero ¿qué va a ser cuando ya estemos delante del Eterno? No vamos a voltear atrás y vamos a decir, hubiera hecho todo diferente. Entonces, ahorita que todavía podemos, pues hagámoslo. Y qué importante lo que mencionó de que si no podemos someternos a nuestros propios maridos, pues mucho menos nos vamos a poder someter a nuestro Mesías Yeshua, ¿verdad? Muy cierta. Muchas gracias, hermana, por su bella enseñanza. Y pues no sé si alcanzamos a unas pocas preguntas y respuestas. Yo creo que sí, ¿no? Para las 7. Si Ah, alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que quieran, pues hermana Pati Domínguez, adelante. Sí, sí, hermana. Fíjense que hermosas enseñanzas, tanto, ahora sí que de principio a fin. Y a mí me confirma el rol de la mujer en la iglesia. Me invitó la hermana Dalit a participar en la oración de inicio. Y antes de escribir, por digo, para que no esté yo repitiendo, yo le pido al Padre que me guíe, que me dirija. Y Él puso en mi corazón orar por cada una de mis hermanas que iban a realizar estas enseñanzas, porque sé que es tiempo, es esfuerzo, es dedicación, y todo eso es inversión para la obra. Y es una gran labor de mis hermanas, porque sé que tienen muchas ocupaciones, unas están con ministerios, y sin embargo nos enriquecen con estas hermosas enseñanzas. Y pues también la exhortación, que toda palabra que salga de nuestra boca sea sazonada con sal y que el Padre nos libre de hablar palabras inútiles, vanas palabras, o de seguir corrientes del mundo, o recibir la flecha del enemigo y ponernos, como luego dicen, al tú por tú con las personas, sino que todo este tema del rol de la mujer hay mucho para reflexionar. Gracias, hermana. Gaby, ¿verdad? Gracias, hermosa enseñanza. Es mi comentario. Gracias, hermana Pati. Pues sí, tenemos mucho nos queda mucho por reflexionar y hacer toda esa introspección. Dalida, adelante. Gracias, gracias, Gaby, qué gusto verte. Es un placer poder verte por este medio y pues qué mejor que en esta ocasión hablando de un tema tan fuerte,
para todas, creo, porque al final, pues el estar en una congregación que ahorita estamos acá como parte del cuerpo de Cristo, que somos la iglesia, pues de repente sí hay algunas cosas que nos llegan, que nos aplican siempre con la finalidad, ¿no? Que es la escritura para corregir, porque se cumple lo que Pablo le dijo a Timoteo, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre sea enteramente preparado para toda buena obra, y pues que sí, nos está estimulando para que hagamos el bien, para que cerremos la boca cuando la tenemos que cerrar. Y pues sí, desgraciadamente muchas veces nos metemos en camisa de 11 varas, como dicen, por hablar sin pensar. Gracias, hermana Dalit. Ahora vamos, por favor, a continuar con la oración de despedida con nuestra hermana Maribel Martínez. Adelante, hermanas. Sí, hermana. Gracias. Gracias, hermana. Buenas tardes. Soberano Padre Celestial, que estás en los cielos. Gracias por permitirnos este estudio y por esa libertad que tenemos para seguir aprendiendo de tu palabra. Por esa misericordia que tú nos das, Señor. Te doy gracias, Señor, y pido bendición a todas las hermanas que pudieron conectarse el día de hoy y por todas las que por alguna circunstancia no pudieron hacerlo. Gracias te doy, Señor, también. Y pido bendición a todas las hermanas para las hermanas que usaron su tiempo en preparar los temas para la enseñanza. Gracias, Señor, porque nos permites seguir aprendiendo de tu palabra y saber cuáles son tus propósitos, Señor. Gracias por todo lo que nos has puesto en cada una de nosotros y por lo que nos invitas a hacer. Bendito el Espíritu Santo que nos lleva y nos ayuda a sentir tu presencia, Señor. Tú eres nuestro Señor y Salvador por siempre. Gracias te damos, Padre, en nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén. Gracias, hermano. Amén, hermana. La hermana Luz del Carmen, adelante. Gracias, hermana Sonia. Pues yo solamente quería agregar que, bueno, cuando nosotros estamos hablando de esa sumisión, ¿verdad? Como mujeres ante la autoridad en la familia o en la iglesia, pues todo tiene que ver con líneas de autoridad, ¿no? Estamos hablando de líneas de autoridad que viene primero del padre, ¿no? Nosotros, el varón tiene que someterse al padre. Cuando el varón se somete al padre, la mujer se somete al varón, porque está actuando el Espíritu de Dios en esa escala de autoridad, y de la misma manera, cuando hay esa sumisión de parte del matrimonio, es más fácil también gobernar a los hijos de la misma manera, ¿sí? En el caso de aquellas que no tenemos un esposo, ¿no? Que no conoce a Dios a lo mejor, o todavía pues no tiene a lo mejor todavía esa capacidad de poder someterse a la autoridad de Dios, se complica un poco más para las mujeres, pero ante todo nosotros pues tenemos presente que a quien obedecemos es al Señor. ¿Y de dónde viene la obediencia? La obediencia tiene que venir de obedecer los mandamientos del Señor. Porque si nosotros no obedecemos, no nos nutrimos de la palabra, difícilmente vamos nosotros a tener esa sumisión que es producto de la sabiduría, de la sensatez, de la prudencia. Porque esa sumisión debemos, creo yo, de entenderla, no como esa mujer que temerosa del hombre, ¿no? Sino temerosa de Dios, un temor santo, un temor que nos haga mujeres sabias para saber cuándo hablar, cuándo callar, en qué momento, en ese momento a lo mejor cuando yo no estoy de acuerdo con algo o con alguien, voy a callar,
pero le voy a pedir dirección al Espíritu Santo para que en el momento adecuado, con las palabras adecuadas, yo pueda, ¿verdad? Tal vez reorientar o expresar lo que estuvo bien o lo que estuvo mal. Yo creo que la sumisión no tiene que ver precisamente con callar, ¿no? Porque de ahí es donde va a venir el dominio propio. El dominio propio es un don del Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos de cultivar esa intimidad con Dios primero. Debemos de alimentarnos diariamente de la palabra para que la sumisión no sea para nosotros un yugo muy fuerte y no sintamos tanto los cocolazos, como decimos, ¿no? Es un tema muy interesante porque la verdad es que las mujeres batallamos, ¿verdad? Porque somos muy emocionales, pero seguramente, si seguimos buscando la presencia de Dios, si seguimos nutriéndonos de su palabra, si seguimos pidiéndole obediencia, mansedumbre, cuando menos pensemos nos vamos a dar cuenta de cómo Dios se glorifica en nuestras vidas, transformándonos y haciéndonos esas mujeres sumisas sin dolor, sino sumisas con gozo. Eso es lo único que quería agregar. Gracias, hermana Luz del Carmen. Eh, pues eso sería lo ideal, ¿no? Que nuestros maridos, para las que somos casadas, se sometieran al Eterno. Eso sería el mundo ideal. Pero aunque no sea así, sabemos, porque lo vimos hoy, porque ya lo sabemos, yo lo reafirmé hoy, que aunque nuestros maridos no se sometan al Padre, debemos hacer nuestra parte. Porque como dijo la hermana Gabriela, es un problema, pero no es nuestro problema. Entonces hay que no perder eso de vista, no porque la otra parte no haga su parte, yo no voy a hacer la mía, ¿no? Bueno, es lo que yo, Sí, con lo que claro. yo. Bueno, le damos la palabra a Sandra K. No, pues primeramente quería darle las gracias por la presentación y gracias al Señor, que Él es el que pone su Santo Espíritu para redargullir en nuestros corazones y meditar en su palabra. Y doy gracias por cada clase que hemos tenido desde un inicio del grupo, ¿no? Cada día vamos aprendiendo y el Señor nos va puliendo en la vida y, y el orar. Y yo sé que el Señor nos aflige, pero su palabra dice que Él está ahí y nos va a ayudar, nos va a sacar adelante. Así que sí, yo he estado pasando por una situación donde me ha tocado meditar y callar y orar y orar y orar y estar tranquila porque sé que el Señor está orando y estoy viendo que está orando, que es lo más lindo cuando usamos las herramientas que nos da el Señor. Vemos ante nuestros ojos cómo las cosas se van desarrollando y si oramos por nuestros enemigos, como se dice, también vamos a ver esa bendición, ¿no? Entonces, no solamente en eso, pero en todos los aspectos que nos pueden afligir, ¿no? Y Él dice, estoy aquí y Él nos da fortaleza y y lo que he aprendido es que no debemos temer, solo tememos al Señor, porque Él es nuestro único Dios y no debe de haber ninguna cosa sobre eso, ni temor, ni nada que nos ate a ninguna cosa. Ningún Dios debe haber de ninguna clase o manera. Así que es lo que quería compartirles, hermanitas. Alabado sea su nombre y gloria a Él, porque Él es el que pone en nuestro corazón el querer hacer y Él es el que nos va enseñando. Gracias a cada una, hermanitas. Un abrazo. Amén, hermana Sandra. Gracias, gracias. Le damos la palabra a Aracelis
Soy yo, Cheli Lora, para los cuates. Aquí, buenas noches, hermanas. A mí lo que me llama la atención en este tiempo y en estas, bueno, en lo que nos está sucediendo alrededor del empoderamiento, del cual habló Gaby, que lo estamos viendo, pero bien duro. Híjole, ¿no? Estamos en un tiempo en que pues ya no sabemos qué onda, ¿no? Con las mujeres, si pues les echamos porras o qué, porque por ejemplo por decir esto, yo me refiero a todas pues las mujeres que están subiendo al poder, ¿no? Híjole, no sé si es pues una señal de aviso, ¿no? De qué está pasando, ¿no? Con los hombres o qué es lo que está sucediendo con las mujeres, no sabemos ni qué. O sea, yo le digo, Señor, ¿qué está pasando? O sea, tienen muchos pensamientos, no sé ni cómo llamarlos, porque pues sabes, a simple vista parecerían buenos, ¿no? Lo que están haciendo las mujeres en pro de las mujeres. Vemos en las noticias tantas y tantas situaciones en las que están inmiscuidas muchas mujeres y hablando del empoderamiento, como lo mencionaron en el tema, ¿qué está pasando en el mundo con ese el levantar de tantas y tantas mujeres que están asumiendo el poder a nivel mundial, no solamente en México? Vemos pastoras dirigiendo congregaciones grandes, donde el pastor como tal, el esposo, está sentado, eh, no tiene voz ni voto. Inclusive tengo conocimiento de algunas iglesias en donde hay mujeres divorciadas, se han divorciado y están asumiendo el papel de líderes de esas congregaciones como tal, pastoras. Y pues yo sé que les gusta que les llamen pastoras porque pues se dicen pastoras y se autodenominan profetas y apóstoles o apóstolas. Ay, no sé cómo. Pues sí, será apóstolas, apostoladas. Pero pues eso, hermanas, estamos viviendo un, pues un tiempo bien, bien raro. Yo digo yo, no sé a qué se debe que estamos, y entonces, vemos también la pasividad del hombre en ese aspecto. Pues no nos llenemos de orgullo, ¿verdad? Sino al contrario, sino que nos pongamos a orar por nuestros varones, nuestros esposos, nuestros líderes y pues los varones en general, ¿verdad? Porque sabemos que son la cabeza de muchas organizaciones, deberían pues, y están asumiendo el poder mujeres que ni siquiera conocen a Dios, mujeres que se dejan llevar por el hambre del poder. Entonces, pues vemos todo ese movimiento, hermanas, y pues pedirle al Señor que tenga misericordia de todas estas personas que aún en el poder, pues no están haciendo buen uso de eso, ¿no? Del poder que se les dio. No, nada más eso, hermanas. Muchas gracias. Gracias, hermana Cheli. Pues sí, estamos, parece, viviendo un mundo al revés, donde los varones no están asumiendo el papel, ¿no? El que el Eterno les mandó, que son la cabeza de las familias, y pues no, en muchos casos no está siendo así, también con nuestros líderes y gobernantes alrededor de todo el mundo. Y bueno, yo creo que la hermana Edith va a comentar algo al respecto, y nada más les quería leer antes del chat que la hermana Gabriela nos comparte este versículo de Primera de Corintios 7:14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Ahora le damos la palabra a la hermana Edith. Gracias, Sonia. Bueno, muy bien, pues hay un montón de versículos, pero montón de versículos que hablan sobre la lengua, que hablan sobre la palabra,
que hablan sobre los labios, nuestra tarea. Ahora sí que se nos queda nuestra tarea, ¿no? Hay que leer todos esos versículos porque hay mucha sabiduría. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué bendición es la palabra dicha a tiempo? ¿Eh? A ver, que todo hombre debe ser tardo para hablar, pero pronto para oír. Oír. A veces por no Al oír, revés. a veces por no oír completo, empezamos a hacer juicios precipitados. Y en primera, ¿quién nos pidió nuestra opinión? Esa es una, ¿no? Porque a veces las personas te dicen algo solo para que las escuches, no para que les resuelvas la vida. Y a veces nos hace falta nada más escuchar. Y así nos piden consejo, nos preguntan, ¿cómo ves? ¿Qué me aconsejas? Ah, entonces sí, pero también investigale, ¿no? O sea, no vayas a dar un juicio precipitado y te falten varias fichas del rompecabezas y estés tú diciendo antes de tiempo. Acuérdate que si tú hablas palabra antes de oír, te es fatuidad y oprobio. Es decir, quedas como tonta y quedas en vergüenza por precipitarte, ¿no? Otro, por ejemplo, y me encanta este ejemplo de Abigail. No sé si a cuántas se les vino a la mente Abigail con la mujer prudente, ¿sí? Esta Abigail, fíjense que en la historia se narra, ¿no? Cómo ella era una mujer de hermosa apariencia y dice de buen entendimiento. Entonces, para hablar se requiere buen entendimiento. Para callar también se necesita buen entendimiento. Porque Abigail habló por un lado, pero por otro lado se quedó calladita. Pero hay un personaje que es como muy ignorado, ¿no? No es muy relevante en la historia a lo mejor, pero también nos da cátedra. ¿Se acuerdan quién habló puntualmente? Y gracias a que esta personita habló, se desencadenó todo lo que hizo Abigail. A ver, ¿quién se acuerda? ¿No? ¿No se ¿No fue acuerdan un de la historia? siervo? Exacto, un siervo. Un Un siervo. criado fue a decirle a Abigail, oye Abigail, fíjate que tu esposo hizo esto y que David dijo esto y le contó, no el chisme, porque esa es otra cosa, no fue de chismoso, fue a decirle porque estaba en riesgo la familia y él sabiamente le dice, ahora reflexiona. Y a mí me llamó la atención esa palabra en la historia de Abigail, porque le dice, tu mujer, tú reflexiona, ¿qué vas a hacer? Entonces, considera esto, mujer. El enemigo todo el tiempo está acechando tu casa y todo el tiempo quiere destruirla. Así que, ¿qué nos toca a nosotras? Reflexionar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? ¿Con quién vamos a hablar? ¿A dónde nos toca callarnos? Porque todo eso pone en riesgo nuestros hogares. Y bien lo dice Proverbios, la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus propias manos la derriba. Entonces, hay que ser sabio para hablar, no nada más. Bueno, si no eres sabia, si tú misma te detectas de que cada vez que hablas la riegas, bueno, así decimos en México, no en otro lado, ¿no? Cada vez que hablo, lo echo a perder. ¿Qué te conviene? Callarte. Calla, ¿no? Porque incluso la escritura dice que cuando el necio calla, ¿qué le pasa? Es tenido como sabio. Así que aún es sabio callarse. Chicas, otra, no tomes pretextos, porque a veces nos llenamos de pretextos. ¿Sabes que yo hablé porque él me dijo? Yo hablé porque tú me... Y empezamos, ¿no? Entonces queremos justificarnos porque el otro pecó, entonces yo estoy bien justificada en mi pecado también. Tengamos mucho cuidado con eso, ¿no? Ah, para cuidar nuestras palabras es necesario reflexionar, sí, porque una cosa es hablar para tener influencia, para estimular, y otra muy distinta para manipular. ¿Se han visto o han notado personas que hablan y son bien manipuladoras? Mujeres, seamos
de influencia positiva, de ánimo, de empuje, con mucho cuidado, con mucho amor, ¿verdad? Para nuestras autoridades que son o nuestros esposos o nuestros líderes en el ministerio, nuestros gobernadores, todo el que esté en autoridad nuestra, tenemos que mostrarle ese respeto. Y algo que preguntaban allí en el chat era cuando la mujer toma lugares que le pertenecen al varón, como el pastorado, o como decían hace rato, ¿no? Las apóstolas, ¿no? No hay en la escritura, no hay ni pastoras ni apóstolas. Hay pastores y apóstoles. Pero sí nos encontramos con una diaconisa, ¿se acuerdan que vimos en la presentación de Gaby? Una diaconisa llamada Febe. ¿Qué es una diaconisa? Pues alguien que sirve, es simple, es alguien que está al servicio de los demás. Y siempre sale a colación Débora. Esta supermujer también que me encanta, Débora, era juez en Israel. O sea que sí puede haber mujeres como Débora que estén en un rol de gobierno, porque ella estaba gobernando y estaba juzgando, o sea que era juez y gobernante. Y era una mujer con esposo. Pero ustedes creen que así como Dios la dotaba de esa sabiduría para juzgar al pueblo, para gobernar al pueblo, ella le iba a faltar el respeto a su esposo. No sabemos nada del esposo de Débora más que su nombre. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? A ver si alguien sabe cómo se llamaba el esposo de Débora. Que ahí aparece, ¿no? Y que era su esposo. Pero no sabemos más de él. Sin embargo, esta mujer sabia que era Débora, que era prudente, tenía también, debía tener más bien, ese requisito por ser una mujer usada por Dios, de tener el respeto debido para su marido, a pesar de ser ella gobernadora y juez. Y algo importante, Débora estimula a Barak y le dice, ¿no te ha mandado el Señor Dios de Israel diciendo, ve y junta a tu gente en el monte Tabor y toma contigo a los hombres y organízalos y ve contra Císara? Pero ella lo está animando, lo está impulsando, ¿verdad? Le está diciendo, ¿no te ha dicho Dios? Vaya, ella no dice, Barak, como pues, tú no le haces caso a Dios en ir contra Císara, pues yo lo voy a tener que hacer. Así es que, accionado, vámonos. A ver, todos los guerreros aquí. ¿Hace esto, Débora? No. Acata su responsabilidad, pero también impulsa a los varones en lo que les toca hacer. Y esto es lo que nos toca hacer, como bien lo dijo Cheli. Impulsemos a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a todos los varones que estén a nuestro alrededor, así como Débora. Oye, mi hermano, ¿no te ha dicho Dios que le sirvas? O tenía una hermana que decía, llegaba en su recluta, ¿no? De siervos, y decía, hermano, gracias por ayudarnos con las sillas. Y el otro se quedaba, no, pero yo no ayudaba con las sillas, pero ¿no te gustaría? Y entonces, bueno, sí, y vas a estar limpia, ya los convocaba, ¿no? Y los impulsaba a servir. Entonces es bueno que nosotras como mujeres estemos impulsando a nuestros varones, a todos, con una palabra sabia y a tiempo. Y callemos cuando nos toca callar. ¿Bien? Ahí está el tip y gracias por su paciencia. Hay mucho que hablar y ¿sabes qué, Lupita? Vas a tener que hacer todo un estudio temático acerca de la palabra, la lengua, los labios, todo eso, porque de verdad que es muy bueno que siempre tengamos en mente cómo usar estas herramientas que el Señor nos da. Cuándo callar, cuándo hablar, qué decir y cómo decir. Gracias, Lupita, y gracias a todos. Gracias al Señor. Gracias, hermana Edith. Y pues nos quedamos también con esa frase que nos dijo, reflexionar antes de actuar, ¿no? No abrir la boca, primero usar la cabeza. Y bueno, le damos la palabra a Gaby. Todo lo que pasa en el mundo son cosas del mundo, son cosas de la carne.
que sí, son terribles, todo eso, y van a ser peores, así que acostúmbrate ya. No tengas temor de lo que pasa en el mundo. Ten temor de Dios. Cuando estoy con más tiempo con Dios, entiendo su plan, por ende me da menos miedo lo que pasa afuera y por ende también sé qué es lo que me toca hacer a mí en medio de la oscuridad y el caos. Y también tengo esa paz de que estoy con Él, ¿no? Entonces no importa lo que hagan los otros, ese es el gobierno del mundo, son sus cosas del mundo, y tú concéntrate en saber bien cuáles son las cosas de Dios, porque eso es lo que realmente te protege al fin de cuentas. Eso es lo que te va a dar esa calma en medio de la tormenta. Y se vienen buenas, así que buenas tormentas, así que hay que aferrarnos a la palabra y hay que conocer más a Dios y estar ahí con nuestras lamparitas. Eh, bueno, claro, si tienes un esposo incrédulo va a ser más difícil, ¿no? Pero eso es lo que te tocó, entonces adelante, toma el reto y, mira, igual tienes que respetar el principio de autoridad. Me vino a la mente la historia de la reina Esther, que era reina de Persia y su esposo pues era incrédulo y era rey, o sea que encima no le podía decir nada. O sea, estaba bajo autoridad del mundo porque era rey y bajo autoridad de Dios porque era hombre, ¿no? Tenía que obedecer a ambos lados. Y lo hizo. Y, y su obediencia logró salvar un pueblo, a todo su pueblo, por ser obediente a ese principio de la autoridad, aunque sea incrédulo. Porque si hubiera sido desobediente, si hubiera puesto así como que al tú a tú con su marido, ya hubiera estado muerta en una nomás. Así que tomemos la Biblia, por favor, aferrémonos porque dicen todas las respuestas. Eso, eso. Y bueno, gracias a todos y les mando mucho cariño desde Perú. Besitos. Gracias, Gaby. Pues sí, yo también era de ese club de los que estaba al pendiente de todo lo que sucedía y ahora pasó esto y que le declaró la guerra por allá y por acá, pero pues como bien acabas de decir, que nuestra paz esté en las cosas del Eterno, ¿no? Muchas gracias, Gaby. Y le damos la palabra ahora a Gladys Ruiz. Hola a todas, buenas noches. Estaba escuchando el tema y sí, como dijeron la mayoría, híjole, pegó duro y a la cabeza. Muchas cosas. Una de las primeras cosas que tenemos que ser conscientes es que el papel de la mujer es tan importante y por eso es tan atacado y el enemigo va a hacer todo por derribarnos. ¿Por qué? Porque somos junto con el esposo o si no lo hay, el pilar, uno de los pilares más fuertes, ¿no? Entonces, ¿qué hace el enemigo? Divide y vencerás. Entonces, entendiendo eso, pues ya de ahí estamos más conscientes y eso nos ayuda también a tener dominio propio. ¿Cómo va a venir este dominio propio? No viene de a gratis. Tenemos que seguir estudiando, que seguir investigando, que seguir leyendo, al mínimo entrar a las clases, escuchar a los maestros, pero ojo, tener cuidado de lo que escuchamos y rectificar lo que escuchamos, ¿ok? No nos podemos quedar, ya lo sabemos, con lo que oímos, ¿sí? Y otra cosa que me gustó que dijo Gaby es que nuestro servicio o nuestro ministerio como mujeres, mamás, hijas, madres, el rol que tengamos, es para la gloria de Dios. Es decir, que si no recibes el estímulo, que siempre son buenos y son agradecidos, si nos los dan, qué rico, qué bonito se siente, ¿verdad? Pero si no, no te desanimes, porque nuestro trabajo no es para nuestros esposos, nuestros hijos, nuestra casa. O sea, sí, pero primeramente es para Dios. Entonces eso no debe de entristecerte, no debe de desanimarte, al contrario. El Señor es el que va a reconocer y el que va a bendecir el servicio que tú hagas porque es para Él, como lo dice, ¿no? La palabra. Hacer todo como para el Señor, no como para los hombres. Entonces, eso me gustó muchísimo. Me gustó mucho recalcar eso. Y pues nos damos cuenta que al llegar al Señor, Él va a ir moldeando todo esto, pero a través de seguir conociendo. Yo sé que nos cuesta dominar nuestra palabra, nuestra boca, nuestros pensamientos, nuestras acciones, muchas cosas.
¿Pero por qué? Porque a veces falta seguir nutriendo esto. A veces escuchamos la palabra, pero no nos confrontamos. Entonces necesitamos confrontarnos. ¿Para qué? Ciertamente una cosa que he comprobado mucho en muchos casos que he escuchado es que el dolor es lo que más te ayuda a crecer y a transformarte, es cuando más aprendes. Cuando tú abiertamente confiesas, como dice la palabra, que confiesa sus pecados, ahí hará misericordia, ¿verdad? Y sanidad y podrá crecer. Entonces, hagamos eso, porque muchas veces escuchamos la instrucción, pero no nos cuestionamos a nosotras mismas si lo hemos hecho, si no lo hemos hecho. Y entonces ahí como que se queda un poquito estancado. Claro que esto viene de la madurez espiritual y esa madurez se va a ir adquiriendo de esa manera. En cuestionarnos, en medirnos con la palabra y todo eso nos va a ayudar a hacer mejor nuestro trabajo. Otro problema de someternos al varón que escucho, y sí es un problema muy serio en este país, y creo que en general en el mundo por esta falsa ideología que le han metido a muchas mujeres de la libertad, esta falsa libertad, es que no se entiende bien cuál es el concepto, qué es lo que Dios quiere al pedirte que te sometas a tu pareja. Y si él no es un buen líder, pues te cuesta más trabajo. Sin embargo, tenemos que obedecer. Queremos cambiar a la pareja, al esposo, a la persona que tenemos al lado, y no nos corresponde a nosotros cambiarlo. Eso lo va a hacer Dios en su tiempo y en su momento. ¿Qué te corresponde hacer? Cambiar tú, porque a veces queremos cambiar al marido, pero la que tiene que empezar a cambiar eres tú, tu relación con Dios. Eso es lo primero que tienes que trabajar. Y eso va a tener un efecto en todo lo demás. ¿Sí? O sea, decimos, no es que mi esposo esto, o es que mi marido el otro, y es que no hace, y no dice, y no ve, y no. Empieza tú, empieza tú. ¿Tú haces lo que quieres que él haga? O sea, mídete. Cuando te quejes de tu marido, voltea a mirarte a ti. Yo hago esto y entonces mira, ahí vas a ver muchas cosas. Entonces tú mejora tu relación con Dios, sométete a Dios, aun cuando tu marido no lo haga, aun cuando tu esposo no lo haga, cuando en tu casa no lo haga. Y eso va a permear en todo lo demás. Entonces recordemos que todo se lo vamos a dejar a Dios, porque solo de Él depende, ¿verdad? Para que todo esté bien y podamos tener dominio y podamos enseñar a nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestro entorno en general, a que todo esto va a estar bien y a poder cumplir con este rol que el Señor nos ha dado y no hacer las cosas que hacen otras mujeres en días pasados, ¿no? Que veíamos que la gente quiere igualdad, quiere derechos, quiere respeto, y yo así como de cuánta incongruencia, pero bueno. Le digo, ¿quieres respeto? Pues empieza en casa. Educa a los hombres de tu casa, a tus hijas, para que cuando ellos vean una situación difícil, sepan identificarla y salir a tiempo. Educa a tus hombres para que no hagan cosas, porque si hay mucha violencia y muchas cosas desagradables que no digo que las mujeres no tengan derecho a reclamar seguridad, a reclamar las mujeres, ¿no? Que buscan a sus hijos perdidos, o sea, todas tienen derecho a exigir que se les haga justicia, pero hay maneras, ¿no? Entonces, sigamos confiando en el Señor, aprendiendo y sobre todo instruyendo a los que están en nuestro entorno, para que ellos puedan entender esto, puedan entender que el rol es muy importante, trabajarlo, entenderlo, y eso va a cambiar muchas cosas en casa. Y entonces se va a generar que el Señor pueda obrar de mayor manera en tu vida. Y ya, gracias. Gracias, hermana Gaby. Pues sí, sentimos lo duro y lo tupido con la presentación de la hermana Gaby. Y luego usted le está contribuyendo también. Gracias. Bueno, le damos la palabra a la hermana Edith. Ok, vamos a terminar, chicas. De verdad, muchas gracias, Sonia, por estar dirigiendo hoy esta reunión. Y quiero nada más terminar ya para irnos, ya para despedirnos. ¿Quién se siente aquí joven?
¿Segura? ¿Segura? ¿Se sienten muchachas? Yo creo que los maridos cuando sufren con la falta de sujeción de sus mujeres han de decir, es que tengo una mujer muchacha, una mujer joven, joven, porque dice la Biblia que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Por eso no se quiere sujetar, porque es joven. Bueno, que no nos pase así, ¿verdad? Que no sea un pretexto nuestra juventud para ser rebeldes, para ser necias. ¿Quién es mujer madura? No levante la mano. ¿Será que la vara de corrección del Señor nos alejó ya de la necedad? Que así sea. Hoy te sentiste un poquito apaleada, que bueno, la vara de la corrección te aleja de la necedad. El Señor les bendiga, mis hermanas. Ha sido todo un gusto. Fue rico, fue edificante y ahora nos toca irnos a practicar, ¿ok? Así es que ya salimos bien retadas, así es que en cuanto hable el varón que tengas ahí cerca de casa o aunque en cuanto hable tu autoridad, Hacer la tarea. te frenas tu lengüita o como dice el Salomón, ¿no? Pon guardo en mi boca, no sé, algo haremos, ¿no? O de plano nada más te pones así y escucha completamente. Manos a la obra, ¿ok? ¿Quién está de acuerdo? ¿Sí? O más bien, lengua a la obra, ¿verdad? Así que vamos, ahora nos toca practicarlo. Muchas gracias a todas. Que el Señor les bendiga. Nos despedimos. Adiós. Padre les bendiga. Gracias. Bye. Laila Top, Laila Top. Laila A To. todos. Bonita noche. Laila, no. Laila To.